La exposición corresponde al trabajo de grado, el principio de proporcionalidad en la imposición de la detención preventiva intramural, que se desarrolló con el ánimo de establecer si el principio de proporcionalidad en los casos que contempla el numeral tercero del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal se aplica en estricto y singular sentido, o si por el contrario se apoya en otros elementos al momento de resolver sobre la imposición de la medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario. La detención preventiva en establecimiento carcelario es tal vez una de las instituciones jurídicas que desde iniciado el pensamiento ilustrado y clásico resultan más problemáticas en el uso de este dispositivo denominado derecho, pues una vez impuesta acarrea una afectación negativa y sistemática de los derechos fundamentales de quien la padece, y así lo ha manifestado la Corte Constitucional Colombiana en el estado de cosas inconstitucional. Con ustedes, mi compañero Carlos Javier Benítez. La medida de aseguramiento ha sido objeto de debates inconclusos, en los que simpatizantes y detractores vierten sus argumentos a favor y en contra. Sin embargo, la experiencia viene mostrando que en muchos casos la restricción de la libertad resulta innecesaria y que el proceso penal bien pudiera adelantarse sin una medida privativa de la libertad. Históricamente, la restricción del derecho a la libertad ha sido vista como una forma por excelencia para combatir los problemas sociales, culturales, sociológicos, derivados de la delincuencia, en aras de la protección de los bienes jurídicos a través del derecho punitivo. Una privación de la libertad es la más grave intervención del Estado a los ciudadanos, ordenada por la autoridad competente, por el tiempo en el que se desarrolla el proceso o el trámite judicial. Presupuestos para la privación de la libertad. Doctrinariamente se ha dicho que para la opción de una medida restrictiva de la libertad deben concurrir dos presupuestos. La justificación probatoria, que no es otra que la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva. Segundo, la persecución de fines concretos y determinados, como evitar el entorpecimiento de la acción de la justicia o el descubrimiento de la verdad. La evasión del sindicado, el cumplimiento de una pena, la comparecencia al proceso, etc. En el sistema penal colombiano, lo vemos en el artículo 308, numeral tercero de la Ley 906 del 2004. La detención preventiva se aplica en los casos del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. Primero, los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Segundo, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Tercero, en los delitos a que se refiere el título octavo del libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. La captura. La captura es quizás la manera más directa de llegar a la medida de aseguramiento. En el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal señala la finalidad de la restricción de la libertad de la siguiente manera. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesario para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas y o para el cumplimiento de la pena. Los 3 primeros aspectos, obstrucción a la justicia, comparecencia y protección, se concretan y resumen en los fines de la medida de aseguramiento, mientras que el último es autónomo
y propende por la limitación de la libertad cuando obra una pena. Es decir, está de por medio una sentencia ejecutoriada. La captura puede darse por orden del juez, por captura excepcional por parte de la Fiscalía o la captura en flagrancia. El artículo 308 de la Ley 906 del 2004 señala que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenido legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos del numeral tercero: que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. En la sentencia C695 de octubre del 2013, el magistrado Nilson Pinilla de la Corte Constitucional Colombiana señaló: el juez de control de garantías, quien siempre tendrá que desplegar un cuidadoso y certero análisis bajo el criterio de que la libertad es la regla general y la medida de aseguramiento tiene que ser sometida a un riguroso examen de procedencia, como excepción que es. Deberá tener en cuenta, acorde al artículo 312 de la Ley 906 del 2004, modificado en el artículo 25 de la Ley 1142 del 2007, que el imputado no cumpliría la sentencia, atendiendo además de lo hasta aquí reseñado, la gravedad y modalidad de la conducta, la pena imponible, la falta de arraigo, la gravedad del daño causado, la actitud asumida ante lo perpetrado y su comportamiento durante el procedimiento en otro anterior, de donde puede colegirse fundadamente su falta de voluntad para someterse a la investigación, al procesamiento penal y al cumplimiento de la pena si fuera impuesta. A continuación, mi compañero Jesús Alberto. Muchas gracias. Principio de medida de aseguramiento. La Ley 906 de 2004 nos permite definir los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad que sustentan y hacen procedente las medidas de aseguramiento. Veamos en qué consisten. La Corte Constitucional Colombiana definió el principio de proporcionalidad en los siguientes términos: como principio para la delimitación y concretización de los derechos constitucionales. La proporcionalidad exhibe una naturaleza diferencial, o sea, que admite una diversa libertad de configuración legislativa, dependiendo de la materia. Entre mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad, mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la facultad legal. La misma corporación, en sentencia C 365 del 2012 del magistrado Jorge Ignacio Pretes Charjú, ha conceptuado el principio de necesidad bajo la noción de mínima intervención y última razón, pues el poder punitivo del Estado debe operar cuando las demás alternativas han fallado, bajo el entendido que la decisión de sancionar a una persona con la pérdida de su libertad es el recurso extremo al que puede recurrir el Estado. El principio de razonabilidad
En el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal señala: el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Esta razonabilidad la podemos establecer en 3 situaciones. 1. Mínimo de evidencia, que la Fiscalía cuente con un mínimo de elementos materiales probatorios y evidencia física, es decir, elementos con vocación de prueba. 2. Criterios de política criminal, conforme al interés del Estado y su legislación para afrontar situaciones de criminalidad en Colombia. 3. Gravedad de la pena, ya que una pena alta implica mayor manejo de cautela sobre el principio de necesidad. Encontramos en ello un límite formal, límite sustancial y límite excepcional. Inaplicabilidad de la medida de aseguramiento. La inaplicabilidad por la dignidad humana, en el principio de oportunidad, por enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión, en las actividades de resocialización de la Ley 975 del 2005, en el proceso de la Justicia Especial para la Paz por la pandemia COVID. Derechos afectados con la medida de aseguramiento intramural, por el derecho a la vida, la libertad, el trabajo, la salud, la familia, la educación, la intimidad personal, el desarrollo de la personalidad. Con esta investigación se pudo concluir que el principio de proporcionalidad es una herramienta jurídica para realizar el análisis ponderativo previo a adoptar una medida de aseguramiento, sin que sea esta una potestad absoluta para hacerlo, porque encuentra su límite en los fines constitucionales y en los derechos fundamentales, y actúa observando específicas circunstancias de cada caso en concreto. Por otro lado, porque puede concurrir elementos circundantes a los hechos y a la realidad social que hacen inaplicable la imposición de la medida, aunque los criterios del principio de proporcionalidad así lo manden. El nivel de conocimiento sobre la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad aumentan en la medida en que transcurre el proceso penal y se conocen los detalles y las pruebas. Sin embargo, y para los efectos de la imputación, el legislador hizo alusión a la inferencia razonable para realizar la formulación de cargos según el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, y otro tanto hizo como argumento para solicitar la detención preventiva en los términos del artículo 308 del mismo Código, señalando de manera expresa 2 de sus finalidades previstas en el numeral 3 del artículo 308, es decir, comparecer al proceso y cumplir con la sentencia. Al parecer, esta inferencia se obtiene a partir del conocimiento que transmite el ente acusador en las audiencias de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, como también en las reservadas, en las cuales solicita la captura, dejando en entredicho si realmente se respeta el principio de presunción de inocencia con esta inferencia o conocimiento inmediatista. La demostración probatoria no debe ser el único cimiento del principio de proporcionalidad de que hace uso el juez, garante de los derechos fundamentales del procesado, para imponer una medida de aseguramiento, porque cuando concurren circunstancias especiales que ponen en riesgo otros derechos fundamentales y existen factores externos que así lo sugieren, no se debe aplicar la medida por los daños y riesgos que puede llegar a causar.
Así las cosas, no resultan suficientes las finalidades del numeral tercero del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, comparecer al proceso y cumplir con la sentencia para adoptar la restricción de la libertad en establecimiento carcelario.